Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. El día de ayer iniciamos el tiempo de Adviento, inicio de un año nuevo litúrgico, inicio del ciclo A, es decir que en este año litúrgico, en las misas dominicales estaremos hablando del Evangelio según San Mateo. Acabamos de terminar el ciclo C, que hablaba del Evangelio según San Lucas. El Adviento consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Es un periodo penitencial, es decir, esta conversión, acercarnos al sacramento de la redención, de la confesión, para estar en estado de gracia cuando llegue nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Entonces es importante que veamos la forma de acercarnos en el tiempo de aquí al 24 de diciembre para que nos preparemos y estemos listos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada comentamos aspectos sobre la liturgia de las horas, el oficio divino o trabajo de Dios. Vimos las laudes o hablamos de las laudes, que es la oración de la mañana, o por ejemplo las vísperas, que es la oración por la tarde, o las completas, que es la oración de la noche o antes de irnos a dormir. También comentamos el misal diario, el pan de la palabra. Bueno, lo que trae como siempre la primera lectura, el salmo, la aclamación antes del evangelio y obviamente el evangelio. También viene un aspecto de la palabra en tu vida. Esto porque la intención del programa del día de hoy, ¿cómo puedo amar a Cristo si no lo conozco? ¿O cómo podemos amar a Cristo si no lo conocemos? Bueno, en principio es pues entrar en la lectura de las Sagradas Escrituras, pero si lo hacemos a través del misal en el día a día, se nos facilita y a veces si podemos asistir a misa, que desgraciadamente será los menos, la mayoría pues tiene funciones que realizar, ir a trabajar, sus funciones cotidianas, y a lo mejor lo más que puede hacer es oírlo a través de ahora estas comunicaciones, que uno puede oír el evangelio, puede uno oír inclusive la misa completa, o leerlo en un momento dado si tengo a la mano un misal. Y entonces, bueno, cuando uno lo puede hacer en el día a día, acabamos de hablar de los ciclos A, por ejemplo, que ahora nos toca el Evangelio según San Mateo. Bueno, implica en que si día a día, durante un año, leo el misal y vamos a hablar de la primera lectura y el Evangelio y el Salmo, bueno, en la vuelta de 3 años le damos una vuelta a los 3 evangelistas, y porque en el caso del Evangelio de San Juan, bueno, se toca, por ejemplo, un poco más a la mejor en Semana Santa. Pero bueno, al final la intención es que si día a día vemos estas cosas, podemos participar de lo que significa el conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos como primera lectura el libro del profeta Isaías, que en este caso, por esta ocasión, vamos a darle una lectura, pero en lo que es el pan de la palabra, trae, por ejemplo, unos comentarios iniciales y que nos ayuda a comprender los textos. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de que estas pues castigos o situaciones que se dieron por faltas del pueblo de Israel, nos habla de que los judíos estuvieron fuera de Jerusalén como cautivos, como esclavos, en Babilonia o en Egipto, por ejemplo. Y entonces nos habla de que ¿cuál fue el beneficio? Y el beneficio fue que al estar fuera de su lugar de origen, pudieron evangelizar.
el mismo vivir día a día de los judíos implicaba que otras personas se dieran cuenta de quién es Yahvé, quién es el Dios de los judíos, y ahí viene una conversión. Y cuando regresan otra vez a Jerusalén, bueno, vienen los judíos, pero también acompañados de otros que se convirtieron. Entonces la primera lectura habla de aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego llameante de noche. Y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. A primera instancia en el texto podríamos no entender todo, sobre todo si hoy iniciáramos la lectura de un misal, pero con este comentario que se hacía al principio, veíamos que aquel día el vástago del Señor, y entonces cuando uno lo puede comparar como una vid en el que uno de los sarmientos, para que dé fruto, tiene que estar pegado al cuerpo, en este caso a la vid. Y esto hace que cuando se oye la palabra de Dios, esto es lo que nos hace acercarnos y convertirnos. Y por lo tanto, cuando regresemos, vamos a dar fruto. El fruto de los judíos en otras tierras fue el poder convertir a gentes que vinieron acompañándolos en su regreso. En el Evangelio, por ejemplo, dice, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta última parte, cuando habla de vendrán de oriente y occidente, se habla de cuando fueron cautivos, en este caso de la zona, por ejemplo, en el caso de occidente es Egipto, en el caso de oriente, se fue el nombre, bueno, finalmente son los sirios, y esta forma es cuando ellos dicen que se sentarán con algunos, por ejemplo aquí los profetas, como hablaba esta última parte. Sin embargo, lo más importante es este oficial romano que da muestras de fe. Cuando nosotros vemos en una Eucaristía que dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y viene de esta frase que dijo un oficial romano, que es la fe, ¿no? Y aquí también podemos ver cómo nosotros como católicos, a lo mejor no hemos oído hablar de la palabra dabar en hebreo. Dabar significa que la palabra de Dios es acción. Entonces, cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. Y cuando en algunas de las parábolas el Señor, por ejemplo, o cuando cura enfermos, le dice, tus pecados te han sido perdonados, o recupera la vista, o puede caminar. Es porque la palabra de Dios es acción.
va acompañada de la curación en sí. Lo que nos hace falta a nosotros es tener esa fe como el oficial romano. Y ellos tenían, en el caso del oficial romano, como vivieron en presencia de Cristo, o los apóstoles, digamos, pero como Abraham, a nosotros nos toca creer en Dios sin haberlo visto. Y claro, nosotros tenemos una ventaja sobre Abraham, que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y ya hay algo que nos da como hecho algo que aconteció. En cambio, Abraham no, simplemente creyó en el Señor. Estos dos ejemplos de lo que podríamos leer en el día a día, aparte el Salmo, que es un cántico, el caso del Salmo 121, que nos habla de vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y también tenemos, por ejemplo, al final, algo que en el misal del pan de la palabra se llama la palabra en tu vida. Y aquí nos habla un poco acerca del centurión romano. Dice, la plena confianza del centurión en la eficacia de una palabra de Jesús nos muestra que para participar en el reino de los cielos solo es necesaria la fe vivida. Pero aunque su fe supera a los judíos, la de los judíos, nuestra fe puede superar a la del centurión, porque él tuvo fe en la palabra que podía escuchar directamente de Jesús. Pero nosotros ni siquiera tenemos esta posibilidad, sino que tenemos que conformarnos solamente con el testimonio de otros y la firmeza de nuestra fe en él. Esto, si lo pudiéramos hacer diario, tampoco nos debe de afectar mucho al que no entienda todo. Por ejemplo, hay una palabra que nos habla de que estuvo el pueblo dividido, pero la frase que usa no es entendible fácilmente a lo mejor en español, como diríamos en buen cristiano, dicen otros. Pero bueno, al final de lo que se trata es que yo puedo ver las palabras que no entendí y luego buscar qué me quisieron decir, o a lo mejor el sacerdote, o a lo mejor estos comentarios que se hacen al principio y al final del misal, dice la firmeza de nuestra fe o la palabra en tu vida, nos aclaran este tipo de situaciones, y el ir oyéndolo, pues la mayoría lo va a hacer solamente los domingos, pero nosotros podemos leerlo cuando menos todos los días, o a lo mejor podemos oír la homilía del Evangelio en alguna de las redes que lo pasan, y entonces entender mejor de lo que estamos hablando y así irnos acercando al conocimiento de la palabra de Dios. Para ahondar en lo que significa cómo podemos conocer a Cristo para poderlos amar, también por ejemplo hay una frase que está en Mateo 4, verso 4, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es donde vamos a tomar algunos ejemplos que están dentro de la Biblia y que vamos a buscar que entendamos que si voy leyendo las Escrituras a través del misal, por ejemplo, pues nos va a ayudar en conocer a Cristo, conocer cómo vivió y sobre todo hacerme la pregunta consistentemente. ¿Qué haría Jesucristo en determinada situación de mi vida? ¿Cómo Él es mi ejemplo y cómo puedo yo actuar en relación a lo que Él nos enseñó? Aquí, por ejemplo, nos habla de cómo ser cristianos verdaderos. No podemos ser cristianos sin conocer la palabra de Dios. Jesús, maestro del cristiano. Cristo merece el título de maestro porque sus seguidores han decidido confirmar su vida según las enseñanzas de su divino maestro. El mismo Jesucristo se definió como tal cuando dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque efectivamente lo soy. Juan
capítulo 13, verso 13. Por ejemplo, en otro nos habla de Jesús tenido por maestro. Cristo fue llamado y tenido por maestro, no solo por sus discípulos y por la muchedumbre que le seguían ansiosas de escuchar su doctrina, sino también por los hombres de nivel intelectual, social y superior, y aún por sus detractores y enemigos, quienes nunca pudieron poner en situación de duda o menosprecio su autoridad de magisterio, por más que para ello le tendieron trampas. Veamos algunos pasajes sobre este aspecto. ¿Quiénes fueron los primeros seguidores de Jesús? Bueno, aquí habla de un pasaje donde Juan el Bautista se encontraba ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Y les respondió: «Vengan y lo verán». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Esto es Juan 1, del 35 al 39 en versos. De esta manera recibió Cristo a sus primeros discípulos, y aunque Juan el evangelista no lo dice, es de suponer que al quedarse con él todo el día, Jesús impartió y ellos recibieron la primera lección en la vida pública de Jesús. Otro pasaje es el niño y los doctores. Jesús, cuando tenía alrededor de 12 años, se ocupó de adoctrinar a los doctores de la ley, esto es, a los escribas encargados no solo de hacer copias de las Sagradas Escrituras, sino que además dominaban las diversas interpretaciones que de ellas habían dado por los rabinos y la jurisprudencia o conjunto de principios legales emanados de la misma interpretación. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron, ¿quiénes? María y José, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo, o sea, María: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Él les dijo, Jesús: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Esto es en Lucas capítulo 2, versos del 46 al 50. La dirección espiritual. Aún los que no le seguían de continuo, sino que se le acercaban a su paso, le tenían por maestro y le demandaban el consejo y la orientación de vida. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia, la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Esto está en Marcos capítulo 10, versos del 17 al 22. Otro pasaje es un buen escriba. No todos los doctores de la ley fueron contrarios a Cristo y su doctrina. Los hubo que no solo le admiraron, sino que desearon seguirle
y desde luego aceptaron sus enseñanzas. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto está en Mateo capítulo 8, versos del 18 y 19. Así todo maestro que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Esto está en Mateo 13, capítulo 13, verso 52. Con lo que quiere decir que el doctor judío, ya transformado por el magisterio de Cristo, posee y administra toda la riqueza de la antigua alianza y aumentada por el perfeccionamiento de la nueva alianza. Aquí el efecto es que los escribas, los maestros de la ley, pues tenían un conocimiento de ella, pero no tenían la forma de verlo y sobre todo de aplicarla, como cuando Jesús se los empezó a mostrar. Nos habla aquí, por ejemplo, de un buen fariseo. También entre los fariseos fue reconocido Jesucristo como maestro, admirado y tenido con autoridad divina para enseñar. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Esto está en Juan capítulo 3, versos 1 y 2. En otra ocasión, Jesús llega a elogiar a un escriba que coincide con él en afirmar que el primer mandamiento consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo en amar al prójimo como a sí mismo. El escriba asiente: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, dijo: No está lejos del reino de Dios. Esto está en Marcos capítulo 12, del 32 al 34. Los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús también emplearon el término maestro para dirigirse a él, pero llevando a escondidas malas intenciones, de manera que sin irritar al pueblo que le seguía y cuya admiración les inquietaba, pudieran exhibirle como ignorante, incumplido para con la ley, favorecedor del dominio extranjero, en último caso como agitador de masas, al que la autoridad romana se encargará de ajusticiar, como en el pasaje del tributo al César. Lucas 20, del 20 al 25. Con la misma torcida intención le plantearon otro problema. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que está casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Y sigue relatando que en el caso planteado son 7 los hermanos que sucesivamente tomaron a la viuda sin hijos. Esta pues, ¿de cuál es, en este caso, esta mujer, de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 tuvieron por mujer. Cristo hace ver simplemente que en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Algunos de los escribas le dijeron:
Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevieron a preguntarle nada. Esto está en Lucas, capítulo 20, versos del 28 al 40. Entre sus discípulos. Era común entre los discípulos más allegados al Señor referirse a Él con calificativo de el Maestro. Dicho esto, fue María a llamar fue Marta a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Esto habla en Juan capítulo 11, del 28 al 29. Entre los apóstoles. Con no menos frecuencia fue nombrado Jesús como el Maestro entre los apóstoles, para quienes más que para nadie lo era, puesto que en vista de integrar el núcleo central y el cimiento de su iglesia, durante los 3 años de su vida pública, a ellos dedicó la mayor atención y toda su enseñanza, sin economizar esfuerzos. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto está en Marcos 4:38. Si alguno de ustedes conoce, es cuando Jesús sube a una barca y van cruzando un lago, y cuando esto se da, empieza una tempestad muy fuerte. Los apóstoles se espantan y por eso van y lo despiertan y les dicen que si no le importa que perezcamos. En este caso Jesús calma la tempestad y vuelve la calma. Y ellos, en este caso se habla de la falta de fe de los apóstoles para sentirse seguros cuando están en presencia de Jesús. Maestro de las muchedumbres. Pero donde luce resplandeciente Jesús, Maestro, es cuando habla a las multitudes. Su doctrina, a la vez dulce y encausadora, suave y firme, atractiva y exigente, estimulante y convincente. Su persona atrayente con amorosa invitación hacia el bien, de alentadora y vivificante presencia. Su actitud de completa entrega a su misión evangelizadora y el espíritu de servicio que lo embargaba, cautivaban al pueblo que, sin dar muestras de cansancio, le seguía para escucharle. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 4, verso 25. La doctrina de Jesús. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12.
Síntesis de su doctrina. Esta exposición doctrinaria que conocemos con el nombre de Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas constituye algo así como la esencia de la doctrina de Jesucristo, una síntesis que condensa toda la amplísima enseñanza que ha de convertirse en vida en el discípulo de Jesús, cuidando que no quede en algo semejante a una filosofía o a una ideología. La filosofía forma el pensamiento por medio del conocimiento, pero no impulsa la voluntad hacia el bien. La ideología, sin hacer caso de la vida interior del hombre, la doctrina, en cambio, partiendo del conocimiento del absoluto que es Dios, por medio de la revelación, sienta principios morales y espirituales que van conformando en el hombre su vida interior y exterior, relacionándolo en razón del bien con Dios y con los demás hombres en busca de su perfección. Las enseñanzas de Cristo y la promesa. El conjunto de las enseñanzas de Jesús constituye un aspecto de la promesa. Efectivamente, al prometernos el Padre un Salvador en el Mesías, incluyó en los beneficios que habría de reportarnos la necesaria instrucción para que pudiéramos hacer uso de su salvación. Poco a poco fue delineándose la figura del Salvador en el Antiguo Testamento y su figura de maestro fue anunciada. Hacia él caminarán todas las naciones, acudirán pueblos numerosos, dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías capítulo 2, versos del 2 al 3. Las enseñanzas de Jesús en parábolas. Aún la manera que habría de emplear Cristo para exponer su doctrina fue predicha. Abriré mi boca para hablar con parábolas. Publicaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Salmo 78, verso 2. En efecto, Cristo empleó las parábolas para impartir sus enseñanzas con mucha frecuencia. La parábola es una comparación sobre algo concreto, destinada a hacer comprender una enseñanza sobre algo abstracto, más difícil de comprender. Dicho de otro modo, la parábola es la narración de un sencillo ejemplo, supuesto, pero que cae dentro de lo posible, el cual sirve para deducir de él una enseñanza práctica. Tanto en el Antiguo Testamento como en toda la literatura oriental, siempre se empleó con frecuencia este modo de enseñar. El pensamiento de Jesús en la parábola. A través de la parábola podemos descubrir el pensamiento de Jesús, de manera que no solo sus enseñanzas, sino su forma de apreciar las cosas y los valores los podemos sorber en las parábolas del Divino Maestro. Clasificación de las parábolas. Para su mejor estudio, las parábolas han sido divididas en dos grandes grupos, las doctrinales y morales. Las doctrinales a su vez se dividen en parábolas que hablan de Dios, su esencia y su comportamiento, y las que ejemplificarán el reino de Dios, llamado también el reino de los cielos. Estas parábolas morales tienen por objeto construir en los discípulos del Señor un modo de ser y de vivir muy propios del cristianismo, lo que va a ser un signo distintivo ante el mundo. Desde luego, ninguna parábola queda puramente dentro de la clasificación descrita, ya que todas participan de estos caracteres
y en ellas se entremezclan enseñanzas de todo género. Con todo, es fácil encontrar en cada una un fondo principal y elementos secundarios que nos permiten clasificarla en forma correcta. Negación de la comprensión de las parábolas